La insolación, por Horacio Quiroga. El cachorro Old salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. Se detuvo en la linde del pasto, estiró el monte, entrecerrando los ojos, la nariz vibrátil y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura del Chaco, con sus alternativas de campo y monte, monte y campo, sin más color que el crema del pasto y el negro del monte. Este cerraba el horizonte a 200 metros por 3 lados de la chacra. Hacia el oeste el campo se ensanchaba y extendía en abra, pero que la ineludible línea sombría enmarcaba a lo lejos. A esa hora temprana, el confín, ofuscante de luz a mediodía, adquiría reposada nitidez. No había una nube ni un soplo de viento. Bajo la calma del cielo plateado del campo emanaba tónica frescura, que traía el alma pensativa ante la certeza de otro día de seca, melancolías de mejor compensado trabajo. Milk, el padre del cachorro, cruzó a la vez el patio y se sentó al lado de él, con perezoso quejido de bienestar. Ambos permanecían inmóviles, pues aún no había moscas. Old, que miraba hacia rato la vera del monte, observó: «La mañana es fresca». Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un rato dijo: «En aquel árbol hay 2 halcones». Volvieron la vista indiferente a un buey que pasaba y las continuaron mirando por costumbre las cosas. Entretanto, el oriente comenzaba a empurpurarse de un abanico y el horizonte había perdido ya su matinal precisión. Bill cruzó las patas delanteras y al hacerlo sintió un leve dolor. Miró sus dedos sin moverse, decidiéndose por fin a olfatearlos. El día anterior se había sacado un pique y en recuerdo de lo que había sufrido lamía extensamente el dedo enfermo. «No podía caminar», exclamó en conclusión. Old no comprendía a qué se refería. Milk agregó: «Hay muchos piques». Esta vez el cachorro comprendió y repuso por su cuenta, después de largo rato: «Hay muchos piques». Uno y otro cayeron de nuevo, convencidos. El sol salió y en primer baño de su luz, las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso trompeteo de su charanga. Los perros dorados al sol oblicuo entornaron los ojos, dulcificando su molicie en beato pestañeo. Poco a poco, la pareja aumentó con la llegada de sus otros compañeros. Dick, el taciturno preferido, Prince, en cuyo labio superior, partido por un cuatí, dejaba ver los dientes, e Isondú, de nombre indígena. Los 5 fox terriers, tendidos y beatos de bienestar, durmieron. Al cabo de una hora, irguieron la cabeza. Por el lado opuesto del bizarro rancho de 2 pisos, el interior de barro y el alto de madera, con corredores y baranda de chalet, habían sentido los pasos de su dueño, que bajaba la escalera. Mr. Jones, la toalla al hombro, se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró al sol, alto ya. Tenía aún la mirada muerta y el lago pendiente tras su solitaria velada de whisky, más prolongada que las habituales. Mientras se lavaba, los perros se acercaron y le faltaron las botas, meneando con pereza el rabo. Como las fieras amaestradas, los perros conocen el menor indicio de borrachera en su amo. Alejáronse con lentitud, a echarse de nuevo al sol, pero el calor creciente les hizo presto abandonar aquel por la sombra de los corredores. El día avanzaba, igual a los precedentes de todo ese mes, seco, límpido, con 14 horas de sol calcinante que parecía mantener el cielo en fusión y que en un instante resquebrajaba la tierra mojada en costas blanquecinas. Mr. Jones fue a la chacra, miró el trabajo del día anterior y retornó al rancho. En toda esa mañana no hizo nada, almorzó y subió a dormir la siesta. Los peones volvieron a las 2 a la carpinción. No obstante, a la hora del fuego, pues los yuyos no dejaban el algodonal. Tras ellos fueron los perros, muy amigos del cultivo desde el invierno pasado, cuando aprendieron a disputar a los halcones los gusanos blancos que levantaba el arado. Cada perro se echó bajo un algodonero, acompañado con su jadeo los golpes sordos de la azada. En tanto el calor crecía. En el paisaje silencioso y encegueciente del sol, el aire vibraba a todos lados, dañando la vista. La tierra removida exhalaba un vaho de horno, que los peones soportaban sobre la cabeza envuelta hasta las orejas con el flotante pañuelo, con el mutismo de sus trabajos de chacra. Los perros cambiaban de cada rato de planta, en procura de más fresca sombra. Tenían el cielo largo, pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor. Reverberaba ahora delante de ellos un pequeño páramo de greda que ni siquiera se había intentado arar. Allí, el cachorro vio de pronto a Mr. Jones sentado sobre un tronco que lo miraba fijamente. Old se puso en pie meneando el rabo.
Los otros levantáronse también, pero erizados. «Es el patrón», dijo el cachorro sorprendido de la actitud de aquellos. «No, no es él», replicó Dick. Los 4 perros estaban apiñados gruñendo, sordamente, sin apartar los ojos de Mr. Jones, que continuaba inmóvil, mirándolos. El cachorro incrédulo fue a avanzar, pero Price le mostró los dientes. «No es él, es la muerte». El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. «¿Es el patrón muerto?», preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, lo empezaron a rodear con furia, siempre en actitud temerosa. Pero Mr. Jones se desvanecía ya en el aire ondulante. Al oír los ladridos, los peones habían levantado la vista, sin distinguir nada. Giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo a la chacra y se doblaron de nuevo. Los Fox Terriers volvieron el paso al rancho. El cachorro, erizado aún, se adelantaba y retrocedía con cortos trotes nerviosos, y supo de la experiencia de sus compañeros que cuando una cosa va a morir, aparece antes. «¿Y cómo saben que ese que vimos no era el patrón vivo?», preguntó. «Porque no era él», le respondieron disciplentes. Luego la muerte y con ella el cambio de dueño, las miserias, las patadas, estaba sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado del patrón, sombríos y alerta. Al menor ruido gruñían, sin saber hacia dónde. Por fin el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo, y en la calma de la noche plateada los perros estacionaron alrededor del rancho, en cuyo piso alto Mr. Jones recomenzaba su velada de whisky. A medianoche oyeron sus pasos, luego la caída de las botas en el piso de las tablas y la luz se apagó. Los perros entonces sintieron más próximo el cambio de dueño y solos al pie de la casa dormida comenzaron a llorar. Lloraban en coro, volcando sus sollozos convulsivos y secos, como masticados en un aullido de desolación que la voz cazadora de Price sostenía, mientras que los otros tomaban el sollozo de nuevo. El cachorro solo podía ladrar. La noche avanzaba y los 4 perros de edad, agrupados a la luz de la luna, el hocico extendido e hinchado de lamentos, bien alimentados y acariciados por el dueño que iban a perder, continuaban llorando a lo alto su doméstica miseria. A la mañana siguiente, Mr. Jones fue él mismo a buscar las mulas y las unció a la carpidora, trabajando hasta las 9. No estaba satisfecho, sin embargo. Fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada, las cuchillas no tenían filo, y con el paso rápido de las mulas, la carpidora saltaba. Volvió en y afiló sus rejas, pero un tornillo en que ya al comprar la máquina había notado una falla, se rompió al armarla. Mandó un peón al obraje próximo, recomendándole que cuidara del caballo, buen animal, pero asoleado. Alzó la cabeza al sol fundante de mediodía e insistió en que no se galopara ni un momento. Almorzó enseguida y subió. Los perros, que en la mañana no habían dejado un segundo a su patrón, se quedaron en los corredores. La siesta pesada, agobiada de luz y silencio, todo el contorno estaba brumoso por las quemazones. Alrededor del rancho, la tierra blanquizca del patio, deslumbrada por el sol a plomo, parecía deformarse en trémulo hervor, que adormecía los ojos parpadeantes de los Fox Terriers. «No ha parecido más», dijo Milk. Old, al oír aparecido, levantó vivamente las orejas. Incitado por la evocación del cachorro, se puso en pie y ladró. ¿Buscando a qué? Al rato cayó, entregándose con sus compañeros a la defensiva cacería de moscas. «No vino más», agregó Isondú. «Había una lagartija bajo el raigón», recordó por primera vez Price. Una gallina, el pico abierto y las alas apartadas del cuerpo, cruzó el patio incandescente con su pesado trote de calor. Price la siguió perezosamente con la vista y saltó de golpe. «¡Viene otra vez!», gritó. Por el norte del patio avanzaba sobre el caballo en el que había ido el peón. Los perros se arqueaban sobre las patas, ladrando con furia la muerte que se acercaba. El caballo caminaba con la cabeza baja, aparentemente indeciso sobre el rumbo que debía seguir. Al pasar frente al rancho dio unos cuantos pasos en dirección del pozo y se desvaneció progresivamente en la cruda luz. Mr. Jones bajó, no tenía sueño, disponíase a proseguir el montaje de la carpidora, cuando vio llegar inesperadamente el peón a caballo. A pesar de su orden, tenía que haber galopado para volver a esa hora. Apenas libre y concluida su misión, el pobre caballo, en cuyos ijares era posible contar los latidos, tembló agachando la cabeza y cayó de costado. Mr. Jones mandó a la chacra todavía de sombrero y rebenque al peón para no echarlos y continuaba oyendo sus jesuíticas disculpas. Pero los perros estaban contentos. La muerte que buscaba su patrón se había conformado con el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación y en consecuencia disponían a seguir a la chacra tras el pelón, cuando oyeron a Mr. Jones que le gritaba pidiéndole el tornillo. No había tornillo, el almacén estaba cerrado, el encargado dormía, etc. Mr. Jones, sin replicar, descolgó su casco y salió él mismo en busca del utensilio. Resistía el sol como un peón y el paseo era maravilloso contra su mal humor.
Los perros salieron con él, pero se detuvieron a la sombra del primer algarrobo. Hacía demasiado calor. Desde allí, firmes en las patas, el sello de continuidad atento, veían alejarse a su patrón. Al final, el temor a la soledad pudo más y con agobiado trote siguieron tras él. Mr. Jones obtuvo su tornillo y volvió. Para cortar la distancia, desde luego, evitando la polvorienta curva del camino, marchó en línea recta a su chacra. Llegó al riacho y se enterró en el pajonal, el diluvio pajonal del Saladito, que ha crecido, secado y retoñado desde que hay paja en el mundo sin conocer fuego. Las matas arqueadas en bóveda a la altura del pecho se entrelazaban en bosques macizos. La tarea de cruzarlo sería ya con un día fresco muy dura a esa hora. Mr. Jones lo atravesó, sin embargo, braceando entre la paja restallante y en la polvorienta por el barro que había dejado en los crecientes ahogados de fatiga y acres vagos de nitrato. Salió por fin y se detuvo en el linde, pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. Al calor quemante que crecía sin cesar desde 3 días atrás, agregábase ahora el sufrimiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba con la angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. Mr. Jones adquirió el convencimiento de que había traspasado su límite de resistencia. Desde hacía rato le golpeaba los oídos el latido de las carótidas. Sentía el aire, como si de dentro de la cabeza le empujaba el cráneo hacia arriba. Se mareaba mirando el pasto, apresuró de la marcha para acabar con eso de una vez, y de pronto volvió en sí y se halló en distinto paraje. Había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. Miró hacia atrás y la cabeza se le fue en un nuevo vértigo. Entre tanto, los perros seguían tras él trotando con toda su lengua de fuera. A veces, asfixiados, descendían de la sola de un espartillo. Se sentaban, precipitando su jadeo, para volver enseguida al tormento del sol. Al fin, como la casa estaba ya próxima, apuraron el trote. Fue en ese momento, cuando Old, que iba adelante, tras el acalambrado de la chacra, a Mr. Jones, vestido de blanco, que caminaba hacia ellos. El cachorro, con súbito recuerdo, volvió la cabeza a su patrón y confrontó. ¡La muerte!, aulló. Los otros la habían visto venir también y ladraban erizados, y por un instante creyeron que se iban a equivocar. Pero al llegar a 100 metros se detuvo, mirando al grupo con sus ojos celestes y marchó adelante. ¡Que no camine ligero el patrón!, exclamó Price. ¡Va a tropezar con él!, aullaron todos. En efecto, el otro, tras breve excitación, había avanzado, pero no directamente sobre ellos, como antes, sino en línea oblicua y en apariencia errónea, pero que debía llevarlo justo al encuentro de Mr. Jones. Los perros comprendieron que esta vez todo concluía, porque su patrón continuaba caminando a igual paso, como un autómata, sin darse cuenta de nada. El otro llegaba ya, los perros hundieron el rabo y corrieron de costado, aullando. Pasó un segundo y el encuentro se produjo. Mr. Jones se detuvo, giró sobre sí mismo y se desplomó. Los peones que lo llevaron a prisa al rancho, pero fue inútil toda agua. Murió sin volver en sí. Mr. Moore, su hermano materno, fue allá desde Buenos Aires. Estuvo 1 hora en la chacra y en 4 días liquidó todo, volviéndose enseguida al sur. Los indios se repartieron a los perros, que vivieron adelante flacos y sarnosos, e iban todas las noches con hambriento sigilo a robar espigas de maíz en las chacras ajenas.